Ya está junto a nosotros el secretario administrativo financiero de nuestra universidad, Ricardo Coca. Sabemos que se selló finalmente, por decirlo de alguna manera, un acuerdo entre el gobierno nacional y las universidades y vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy bien. Bueno, hay que decir que es un acuerdo que tiene distintas miradas, ¿no? De distintos sectores, que es totalmente respetable, pero que hay una realidad que es esta. Sí. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Si el gobierno hoy no hubiera cerrado este acuerdo, nosotros teníamos que seguir esperando que la Corte resolviera sobre la validez de la cautelar o no que presentaron los rectores del SIN y que presentaron las federaciones gremiales, ¿no? Si eso pasaba en diciembre, pasaba en marzo del año que viene, allí se tiene que aplicar en pleno la ley de financiamiento universitario. Pero esa ley nunca habla de retroactivos, es decir, que seguirías cobrando el salario que venías cobrando con aquellos pequeños aumentos que se dan mes a mes, hasta que la Corte resolviera. Esto hay que aclararlo, porque muchos dicen, no, pero nos tenían que dar el 56 y nos dieron el 21. El 56 o 45, depende cómo se lo calcule, lo va a tener que dar el gobierno nacional una vez que la Corte se expida y se supone que va a decir, mire, por DNU no se puede suspender una ley, se supone. Pero a partir de ese momento lo que va a tener que hacer el gobierno nacional es reconstituir el salario de ahí para adelante, pero no como un retroactivo. Entonces imagínense perder este valor de acá proyectado a cuando la Corte falle. No sé si soy claro en esto, ¿no? Pero acá estamos hablando que ahora, en este mes, inclusive que influye en el aguinaldo, los docentes y no docentes van a tener un incremento del 21,33% en sus haberes. Lo que implica una mejora significativa, que no es lo que se quiere, pero es un paso adelante en este recupero que se plantea en la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora, secretario, dos puntos importantes. Por un lado, que no se retira claramente, y esto lo hemos resaltado en varias oportunidades, que no se retira bajo ningún punto de vista esta medida judicial. Y por otro lado, ¿está la posibilidad o no de que antes de que finalmente se complete ese 24 y pico por ciento, que sería con el 3% de octubre, y esta posibilidad también de que ya están abiertas las paritarias, en 3 meses volver al diálogo, que en ese tiempo, mientras tanto, pueda llegar una resolución por parte de la justicia? Sí, por supuesto, ¿no? La Corte no tiene tiempos procesales, son más bien los tiempos de su decisión política, ¿no? Pero podría pasar en ese interín. Yo creo que, como digo, tenemos esperanza de que la Corte diga lo que es razonable desde el punto de vista del derecho, que el Poder Ejecutivo no puede pasar por encima del Poder Legislativo, ¿no? Pero mientras eso ocurre, esto es un principio de solución. Bien, porque muchos creían que era excluyente, o al menos en las redes sociales también se estaba planteando de esa forma. Es importante decir que de acá hasta que finalmente eso ocurra... Claro, porque una de las condiciones que no se aceptó fue justamente lo que pedía el gobierno de que se levantara la demanda que habían hecho los rectores para el efectivo cumplimiento de la ley. Eso sigue estando en pie y aparece esto que es la verdad que muy importante, ¿no? Que con una periodicidad no mayor a los 3 meses se tenga que estar convocando a paritaria. Entonces empieza a aparecer este diálogo y esta discusión sobre el tema salarial, que también aclara el acta que va a ser entre los gremios y el gobierno nacional, porque en algún momento el gobierno nacional amenazaba con decir, bueno, la paritaria bajará a discusión de los rectores con los distintos gremios, ¿no? Claro. Así que bueno, ha quedado muy claro allí también que esa discusión salarial se va a dar en el seno de la paritaria gobierno-gremios. Bueno, claramente esta decisión por parte del gobierno nacional, porque es una decisión de abrirse al diálogo, está en el marco de un término político, ¿no? ¿Qué lectura hace, Ricardo? ¿Tiene que ver con cómo han presionado las universidades, con que ya no tiene otra vía de escapatoria, con que se acercan las elecciones quizás? Yo creo que hubo un esfuerzo muy grande del gobierno desde el día 0 de su gestión hasta la fecha de ir desacreditando a las universidades, ¿no? De ir poniendo a las universidades contra la sociedad. Si uno mira cuáles son los índices de confianza publicados últimamente en las instituciones, las universidades están rondando el 68%, mientras que tanto sindicatos como partidos políticos están mucho más abajo, ¿no? En el caso de los partidos políticos creo que rondan en el orden del 11%.
Entonces, las universidades siguen siendo valoradas por la sociedad. Una cuarta marcha como la que tuvimos, que fue muy significativa en todo el país, creo que le ha mostrado al gobierno que lo que peor que podía hacer era pelearse con la educación pública, pelearse con los docentes y con los no docentes. Entonces me parece que ahí ha habido un recálculo en orden también, inclusive a pensar de parte de ellos las elecciones de 2027, ¿no? O sea, indudablemente que tiene un contenido político. Bien. Ricardo, ¿este aumento que usted hacía mención es solamente para el sueldo neto o también implica la garantía salarial que cobran algunos no docentes? No, también implica, o sea, modifica la garantía salarial, o sea, al aumentar hay que ver quiénes quedan por debajo, quiénes por encima de la garantía, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahora hay que hacer todo el recálculo del aguinaldo, que la idea es que siga estando para la fecha que se había previsto. ¿Qué cuál era? El día 20 en Bien. Cajeros, ¿no? Vamos a tratar de llegar con todos los recálculos porque indudablemente que hay que tomar nuevamente el cálculo de junio para en función de eso sacar aguinaldo. Pero bueno, ese trabajo ya se está haciendo, así que creemos que independientemente de que todavía no llegue el instructivo, vamos a llegar con los tiempos. Ricardo, hemos hablado de sueldos hasta ahora, pero hay otros ítems importantes también en este tipo de acuerdo. ¿Hay algún detalle específico en el que ya podemos decir que, lógicamente, la universidad se ve beneficiada? ¿Se ha pensado en eso? ¿Se ha hecho algún tipo de cálculo? ¿Se tienen claro, por hablar obras o alguna otra cuestión? En realidad, bueno, el aumento para gasto de funcionamiento es del 20%. Nosotros hemos venido con un gasto de funcionamiento planchadísimo desde mayo del año pasado hasta ahora, que eran 700 millones por mes. O sea que eso, por efecto de inflación y por efecto de la inflación de servicios, que es la más dura, cada vez se ha ido deteriorando más. Ahora ese 20% implica estar recibiendo aproximadamente 140 millones por mes, de aquí a fin de año, 800 millones, o sea, no es una suma significativa cuando uno piensa si tenés que hacer una obra, si tenés que hacer aulas o demás, ¿no? Así que bueno, vamos a analizar a qué se le va a dedicar. Fundamentalmente creo que va a ir a reforzar esto del pago de servicios y demás, que son los que más vienen creciendo. Bien.